Bueno, y precisamente apoyar a la población vulnerable en la temporada invernal es la finalidad del programa En Invierno Contigo. Capital 21 tuvo la oportunidad de participar en uno de los recorridos que realizan autoridades locales por las calles para brindar ayuda. Esto fue lo que encontraron. De las 9 de la noche a las 4 de la madrugada, los brigadistas de captación de la Secretaría de Desarrollo Social recorren las calles y avenidas de las 16 alcaldías como parte del programa En Invierno Contigo, buscando a personas en situación de calle. Capital 21 los acompañó en uno de estos recorridos. Invitando a la población en situación de calle o población vulnerable a acudir a los albergues de invierno especialmente habilitados para ellos. En el albergue se les brinda atención médica de primer nivel, cena caliente, baño. En caso de que las personas no aceptan ser trasladados, se les otorga un kit de invierno, ropa de abrigo o en su caso una cobija. De igual forma, bebida caliente y un pan dulce. Nos detuvimos en diferentes puntos, pero no todas las personas que abordaron los brigadistas aceptaron dejar la calle que ellos reconocen como su hogar para ir a pernoctar dentro de uno de los 6 albergues de invierno. Cuéntanos, ¿estás viviendo aquí? Sí, soy de la calle. ¿Y piensas ir a alguno de los albergues de invierno? No, la verdad no. Es que ya me acostumbré a estar en la calle. Las alcaldías que registran mayor concentración de población vulnerable son Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Finalmente, en la Plaza de la Constitución, 6 personas aceptaron ser trasladadas al albergue ubicado en la alcaldía de Iztacalco. Estamos en el comedor donde las personas que fueron auxiliadas de una situación de calle están tomando una cena. Un plato compuesto por frijoles, verduras, pan y té. Todo esto es recomendado por una nutrióloga. Después de la cena tomaron un baño y se fueron a descansar a uno de los dormitorios. Desde que inició el programa a la fecha, se han atendido alrededor de 1,600 personas. De ellos, 565 aceptaron ser canalizados a un albergue. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.